Vayamos pues ahí, en esta serie titulada Formando Familias Sólidas. Hoy toca la oportunidad de poder hablar acerca de la comunicación. Y el tema es titulado Mejorando la comunicación. Vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de la necesidad de mejorar la comunicación en nuestras familias. Comenzamos esta serie, hermanos, estableciendo 4 fundamentos esenciales para formar una familia sólida. Consideramos ya estos 4 fundamentos. Y ahora en la siguiente parte de esta serie nos vamos a enfocar en edificar sobre esos 4 fundamentos. Vamos a considerar principios prácticos que nos ayuden a formar familias sólidas. Ahora, esta será la tarea en la que nos vamos a ocupar en la siguiente parte de la serie. Establecimos 4 fundamentos sólidos, 4 fundamentos firmes. Ahora vamos a presentar algunos principios prácticos que nos puedan ayudar a edificar nuestras familias sin olvidar esos 4 fundamentos sólidos. Es decir, hermanos varones, amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, esposas siendo fiel apoyo como ayudas idóneas al liderazgo de su esposo en el hogar, padres siendo responsables ante la crianza de los hijos, no exasperándolos, sino criándolos en la disciplina y amonestación del Señor, hijos siendo obedientes a sus padres en el Señor. Estos son nuestros 4 pilares que establecimos. Ahora vamos a colocar sobre estos pilares principios prácticos de la vida en la familia que nos puedan ayudar a cada día más formar una familia sólida. Hermanos, no será un cambio instantáneo. Hoy va a escuchar este mensaje y no quiere decir que esta semana va a gozar de una perfecta y mejor comunión y conversación y comunicación con su familia. Son principios prácticos porque significa que tenemos que chambear, tenemos que trabajar. Hay algo que hacer, hay algo en lo que nos debemos ocupar, hermanos. Así es que en esta siguiente parte de la serie estaré exhortando constantemente a que pongamos por obra, por práctica, algunas cosas. Y el tema de hoy obviamente no es la excepción. Quiero yo pensar que nuestra familia no es la única que necesita pulir y mejorar el tema de la comunicación. Quiero yo pensar que no son ni siquiera poquitas familias las que ocupan mejorar su comunicación. Me atrevo a pensar que la totalidad de las familias aquí presentes hay algún aspecto de nuestra comunicación que debemos mejorar. Entonces, vamos a prestar atención a lo que la palabra nos vaya ahí mostrando y vamos a establecer estos principios prácticos para que podamos trabajar esta semana y a lo largo de este tiempo con nuestras familias para mejorar nuestra comunicación y poder así formar familias sólidas. Entonces, ya nos ocupamos en lo que debemos ser, por decirlo de esta manera. Buenos esposos, buenas esposas, buenos padres y buenos hijos. Debemos ser esposos que amen a sus esposas, esposas que ayuden a sus esposos, padres que instruyan a los hijos e hijos que obedezcan a sus padres. Esto es lo que debemos ser. Ese es el modelo de la familia. Hermanos, una familia sólida es una familia que vive conforme al modelo divino. Una familia sólida es una familia que vive conforme al modelo divino. Leemos en Efesios capítulo 5, versículo 21. Este modelo, Efesios capítulo 5, versículo 21. Esta es una porción larga, es la única porción, quiero recordarlo así, espero no equivocarme, pero es la única porción que no está en pantalla porque es una porción un poquito más extensa, pero vaya usted a Efesios 5, versículo 21 y leemos, sígame con su vista mientras leo estos versos. Sométanse unos a otros en el Señor. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Esa es la porción, antes de continuar, donde estuvimos basando nuestra enseñanza de estos primeros 4 fundamentos, la primera parte de la serie. Y dice entonces la Escritura, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo.
Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Bien, hermanos, vamos a enfocarnos ahora en lo que debemos hacer. La Biblia nos llama a imitar este modelo, a formar este modelo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Y el primer principio a considerar en esta sección, quiero yo llamarla práctica, espero sea lo más práctica posible para ustedes. En esta sección práctica, el primer principio que queremos abordar es la comunicación. La comunicación. Y hermanos, les pregunto, pregunta de examen, autoexamen, por cierto. ¿Qué tal la comunicación en nuestras familias? ¿Necesitaremos mejorar la comunicación? O usando el lenguaje moderno, solo lo dejan 2 palomitas. Hermanos, aquí está el peor enemigo que estamos enfrentando. Es un medio de comunicación, pero a la vez es un medio de descomunicación. Nos desconecta, aun cuando estamos conectados todo el día. Así es que piense con seriedad, especialmente varones, padres, piensen con seriedad. ¿Qué tal la comunicación en nuestras familias? ¿Será que necesitamos mejorar la comunicación? ¿Crees que la falta de comunicación o la mala comunicación ha sido la causa de muchos problemas en casa? ¿Será que comunicarnos deficientemente o no comunicarnos, porque tristemente creo que hay hogares que no entienden el concepto de comunicación y la comunicación es inexistente, no solo carente, inexistente. No hay tal comunicación. Y hoy lo vamos a entender a la luz que vayamos avanzando en el tema. Espero terminar hoy, porque tengo un montón que decirle. Es mi propósito terminar hoy para no romper la idea y poder plasmar todo lo que quiero compartir con ustedes. Pero piense bien esto. ¿Cree que la falta de comunicación o una mala comunicación ha sido la causa de muchos problemas en casa? ¿Alguno de ustedes alguna vez llegó a jugar, o de los niños o jóvenes aquí presentes, han jugado el teléfono descompuesto? No hablo de celulares que no sirven, hablo de un juego llamado así, teléfono descompuesto. Y si no, tendremos que jugar para que entendamos esta pequeña parte. ¡Ah, qué caos se arma! ¿Qué caos se arma por una falta o una mala comunicación en el juego? Se trata básicamente de comunicar de mejor manera una idea y transmitirla de persona en persona hasta que llegue al final y ver qué equipo logró transmitir a lo largo de una fila de un número determinado de personas un mensaje determinado. Hermanos, ¿cómo andamos en casa? ¿Qué tal funciona el teléfono? ¿Qué tal estamos transmitiendo una idea, un pensamiento, una instrucción incluso? Cuando hablamos acerca de los padres, nuestro hermano Marcos exponiendo acerca de estos, una de las implicaciones prácticas al final del mensaje era: padres, no sean confusos en sus instrucciones a sus hijos. Y eso tiene que ver con comunicación. Cabe mencionar, hermanos, que
estos fundamentos estarán siendo traídos a memoria porque vamos a aterrizar estos principios prácticos sobre estos fundamentos. Hay cosas que estuvimos tocando cuando expusimos los primeros 4 fundamentos y que los vamos a ver ya más claramente en una enseñanza concretamente referida al tema, como lo es en la comunicación. ¿Cómo andamos en casa, hermanos? ¿Cómo está la comunicación? Vamos a evaluarnos a la luz de algunos ejemplos, rápidamente. Si se ubica en alguno de ellos, vaya ahí, no sé si sumando o restando puntos, lo que quiera hacer ahí, y evalúe. Quizá cuando mencione algunos, no sea en el que se ubique, pero se acuerde de uno, de un ejemplo en su familia. Y ahí vamos a hacer ese autoexamen. Mis padres nunca hablan conmigo a menos que estén en problemas. Solo me habla amablemente cuando quiere algo. Nosotros solemos decir, algo quiere. Habla tanto que es difícil conversar. No me siento cómodo con la manera en la que ella habla de otras personas. Parece que nunca tenemos tiempo suficiente para hablar. Sigo, ya le paro, hermanos. Él habla por un tiempo largo, pero no tiene ni idea de lo que está tratando de decir. ¿Por qué parece que siempre terminamos discutiendo? ¿Qué pasó? Parecíamos estar tan cerca, pero ahora con trabajo cruzamos algunas palabras. Deseo que nuestra familia pudiera pasar todo un día sin que alguien gritara. Siento como que paso todo el tiempo interrumpiendo las discusiones de mis hijos. No sé para qué pierdo mi tiempo hablando. La situación no parece mejorar ni un poquito. Nunca podremos llegar al fondo de las cosas si todos siguen hablando a la vez. Ella siempre tiene la última palabra. Él me habla tan dulcemente cuando estamos en público. Algunas veces pienso que sería mejor si dejáramos de hablar totalmente. Una vez más pregunto, hermanos, ¿cómo andamos? ¿Quién entre nosotros no ha sido quizá herido por las palabras de otro? Recuerden que estamos hablando de la familia. No piense ahorita en los vecinos, ni aquí en la iglesia local. Estamos hablando de la familia. ¿Quién entre nosotros no ha sido herido por las palabras de otro? ¿Quién no se ha lamentado por algo que dijo? ¿Quién no ha tenido que ser árbitro en una discusión? En la familia, recuerde. ¿Quién no quiere hablar seriamente con un ser querido, pero parece no haber tiempo, no haber oportunidad? ¿Quién entre nosotros puede decir, mis palabras siempre son apropiadas a la situación y siempre son dichas con amabilidad, siempre de los siempre? ¿Quién podría decir de nosotros esto? Un autor dice lo siguiente: todo consejero matrimonial y familiar ha escuchado que la gente se expresa con dolor de que su comunicación ha sido rota de alguna de estas maneras. Multitudes de hombres y mujeres anhelan comunicarse más con otros miembros de la familia, quizá es el caso de alguno de nosotros hoy, y continúa diciendo el autor, pero un patrón dominante de poca o nula conversación entre ellos los mantiene a distancia. Hermanos, dice este autor, cada hogar necesita una cantidad sana de comunicación verbal entre los miembros de la familia. Cada hogar, cada familia, queridos hermanos, necesita una cantidad sana de comunicación verbal entre los miembros de la familia. Eso es muy importante. Es vital para la vida de la familia. Y ojo, si usted está tomando nota, subráyele ahí, sana. Una cantidad sana de comunicación verbal.
Bien, ¿cuál es el principio que vamos a perseguir este día y en el cual vamos a considerar la enseñanza completa de hoy? Hoy, hermanos, quiero persuadirnos bajo este principio a considerar la necesidad de mejorar la comunicación para mantener la armonía en la familia. Necesitamos, hermanos, mejorar la comunicación para mantener la armonía en la familia. Y de esta manera, hermanos, poder formar familias sólidas. La realidad es que la falta de buena comunicación es la causa de muchos problemas familiares. La causa de muchos de los problemas en nuestros hogares se debe a la falta de comunicación. Hablando de comunicación, hay por lo menos 8 elementos que conforman la comunicación, como el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el ruido, retroalimentación y contexto. Y no voy a pensar en estos 8 elementos, pero 3 de ellos son esenciales para que exista la comunicación. Necesariamente debe haber, hermanos, necesariamente debe haber por lo menos 3 elementos. Un emisor, que es quien transmite el mensaje. Debe haber obviamente un mensaje, que es la información que se transmite. Y debe haber un receptor, que es quien recibe el mensaje. Y vamos a pensar en estos 3 elementos de la comunicación y a la luz de la palabra de Dios vamos hoy a considerar, hermanos, cómo podemos mejorar nuestra comunicación en la familia al ser mejores emisores, mejores receptores y al dar mejores mensajes. Así es que amárrese bien en la silla, despiértese bien, pellizca al que se está durmiendo al lado, ¿no es cierto? Porque eso no va a provocar una buena comunicación, ya lo veremos más adelante. Y vamos a correr, porque tengo mucho que decirle, y espero, hermanos, sea de mucha y grande bendición a nuestras vidas. Vamos entonces al primer elemento. Si queremos mejorar nuestra comunicación en la familia, hermanos, debemos hablar bien. Debemos ser buenos emisores. Buenos portadores del mensaje a transmitir. ¿Cómo podemos ser mejores emisores? Pudiéramos pensar que el problema de la comunicación es que no se diga nada. Comúnmente pensamos en un problema de comunicación porque no dice nada. El hijo se la pasa callado, encerrado en su cuarto. En la época actual, con los audífonos puestos y con el celular en la mano. O frente a una pantalla, con un control en mano. No dice nada, es silencio. El esposo en un rincón, frente a la pantalla, silencio, no dice nada. ¿Quieres comer? ¿Qué quieres comer? Lo que sea. Está bien. Pensamos muchas veces que el problema con la comunicación es la ausencia de palabras o las pocas palabras. Pero en realidad, hermanos, aún hablando puede haber un problema de comunicación. Podemos estar diciendo mucho, pero a la vez nada. Podemos estar hablando, pero la manera en la que estamos hablando, más que comunicar eficazmente, puede estar colocando barreras en la comunicación. Ojo, hermanos, la manera en la que tratamos de transmitir un mensaje puede ser una barrera en la comunicación. No necesariamente solo el silencio o las pocas palabras. Una manera errónea de conversar, de dar el mensaje, puede ser una barrera para nuestra comunicación en la familia. Así es que comencemos por lo esencial. Para ser buenos emisores, tenemos que comenzar por hablar. Y tal cual como lo escucha, tenemos que comenzar por hablar. Hermanos, básicamente tenemos que hablar en la familia. Tenemos que hablar como familia. Tenemos que conversar entre esposos. Es increíble pensar que existan matrimonios que no pueden conversar,
Quizá eso cobra sentido cuando podemos entender el contexto de cómo se formó ese matrimonio. Ahora, hermanos, si su matrimonio se formó de una condición que no fue la más favorable delante de los ojos del Señor, y esto ha acarreado consecuencias por causa quizá de nuestra necedad, quizá por causa de nuestro pecado, por causa de decisiones equivocadas, hermanos, hay gracia en el Señor. Hay gracia en el Señor y el Señor puede hacer nuevas todas las cosas, aún en su matrimonio. No se conforme a decir, y es que así eran mis padres. Y es que así es nuestra personalidad. Somos callados los dos. No, hermanos, tenemos que empezar a hablar. Esposos, esposas, matrimonios, tenemos que empezar a hablar entre los dos. Tenemos que empezar a comunicarnos. Padres, con los hijos, tenemos que empezar a hablar. Tener conversaciones con los hijos. No nada más para regañarlos, no nada más para dar órdenes. Tenemos que interesarnos por lo que piensan. Ellos tienen algo que expresar, tienen algo que decir, pero muchas veces no tienen la confianza de decirlo. No hay un ambiente en el hogar donde puedan ellos expresar lo que hay en sus corazones. Quizá jovencitos puedan decir hoy, sí es cierto, tenemos jovencitos hoy con nosotros. Hijos también tienen que hablar con los padres. Tienen que darse la oportunidad de entablar conversaciones con ellos. Hermanos con hermanos. ¿No? La vida de hermanos no se trata de puro pelear. No es así. Hay buenas relaciones entre hermanos, hermanos que han encontrado a su mejor amigo en sus hermanos y que son una fortaleza para su andar diario y para su vivir en Cristo. Es bueno estrechar los lazos entre hermanos, aún rompiendo las barreras de la diferencia de edades, hermanos. Jóvenes, niños, necesitan hablar con sus hermanos. La familia necesita empezar a hablar. Hermanos, hablando de la instrucción bíblica como una responsabilidad de los padres en el hogar, la Biblia da por sentado, y especialmente me enfoco ahora en los varones, la Biblia da por sentado que existe comunicación en casa. Varones, seamos promotores de esto y seamos la punta de lanza en esto. La Biblia da por sentado que existe comunicación en la casa, que el padre habla con sus hijos cuando está con ellos en casa. Que el padre habla con ellos cuando se transportan de un lugar a otro. Que el padre habla con ellos antes de que se acuesten a descansar. Y que al comenzar el día, una vez más, pasan tiempo hablando con ellos. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermano, no desperdicie las oportunidades para hablar con sus hijos, para escuchar a sus hijos, aunque vamos a ir ahorita al punto de escuchar, pero no desperdicie la oportunidad de entablar una conversación con sus hijos. Qué triste ver las mesas vacías en algunos casos. Cada quien que coma cuando pueda, cada quien que caliente, cada quien que se arrime, cada quien cuando tenga hambre. ¿Dónde quedó aquella expresión de las mamás? Aquí no es restaurante. Aún más triste ver las mesas llenas, pero todos viendo directamente hacia una pantalla mientras están guiando la cuchara a su boca. Hermanos, no desperdicien ese tiempo tan valioso. Mientras vienen a la iglesia es una buena oportunidad de discipular y enseñar. ¿Por qué venimos acá? ¿Cómo venimos? ¿Cómo están sus corazones? ¿Están listos para adorar al Señor? No desperdicie oportunidades para hablar. Cuando van a la cama los niños, cuando despiertan,
Pero de repente generamos una dinámica que cada quien se rasca con sus propias uñas y empieza una edad donde ya cada niño y cada joven empieza a hacer su vida desconectada del vínculo familiar y no hay conversación y no hay comunicación. Y empieza eso a sembrar una semilla que producirá grandes problemas en el futuro. Y algunos que parecerán irremediables. Hermanos que aún no tienen adolescentes, están a tiempo de sembrar algo de lo que puedan cosechar con agrado en tiempo futuro. Pregúntenle a los padres de adolescentes de qué estamos hablando. No espere que sea tarde y comience a hablar. Comience a generar este ambiente en casa. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con tu esposa o esposo? Ojo, hermanos, que no fuera para hablar de un problema en casa. Que no fuera para hablar de cuentas nada más. Que no fuera para dar quejas de los hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una buena, amena, alegre, sonriente, quizá con una que otra lágrima, y luego otra vez risas, y luego otra vez lágrimas, y así consecutivamente, una buena conversación entre esposos? ¿Cuándo fue esa última vez? Si no tiene memoria de esto, hermanos, hay trabajo que hacer, hay tarea que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con tus hijos de manera espontánea, sin que la esposa lo pidiera, o sin tener que tratar un tema de regaño? ¿Cuándo fue la última vez que le invitaste un helado, un cafecito? Con cafecito se conversa muy bien. Un refresco, una paletita, un dulce, unas palomitas. En el cine no es un buen lugar para conversar. Te recomiendo otro lugar. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con uno de tus hijos? Si tienes más de un hijo, mi consejo sería, toma tiempo con cada uno de tus hijos, no solo en general con todos. Eso es más chamba, pero vale la pena, ¿no? ¿Cuándo fue esa última vez? Hijos, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaron una plática con sus padres? Eso es muy importante. Y hermanos papás, hermanos adultos, temo que muchos de nuestros niños y jóvenes dirían, no sé de qué está hablando, hermano. No sé qué es eso. Padres, ¿sus hijos tienen la confianza de entablar una conversación con ustedes? Esa es una buena pregunta de evaluación. La conversación en los hogares, hermanos, quiero yo pensar, lo plasmé de esta manera, espero se entienda. La conversación en los hogares ha escapado por las ventanas. Cada vez hablamos menos entre familias. Y muchas veces la manera en la que hablamos no es la correcta. Hermanos, nos está haciendo mucho daño. Está destruyendo aún el vínculo familiar. Increíblemente, en la misma casa nos estamos comunicando por este medio. En el mejor de los casos estoy pensando ahí entre los que están en la casa, pero comúnmente estamos conectados con otras personas. Cada vez estamos hablando menos como familia. Cada vez se pierde más la costumbre de sentarse la familia a la mesa y sentarse sin televisión, sin celulares, sin distractores y aprovechar el tiempo de mesa para comer, para hacer la llamada sobremesa. Platicaba con Lili alguna vez que yo recuerdo muy gratamente que a pesar de los horarios y la dinámica familiar del trabajo y el día casi completo fuera de casa, yo recuerdo que había muy gratos momentos que pasábamos cuando ya estábamos en casa. Y cabe mencionar que mi mamá llegaba a cocinar y a preparar todo para el siguiente día, de modo tal que funcionara todo tal cual por el horario que manejaban. Pero no recuerdo que hubiéramos perdido esos tiempos también como familia, aún a pesar de una dinámica tan ajetreada. Y eso es de mucha bendición, hermanos, para el hogar, para la familia. No lo pierda y si no lo tiene, trabaje y búsquelo. Empecemos por hablar.
Hablemos esposo con esposa, hablemos padres con hijos, hijos, hablemos con nuestros padres, hablemos entre hermanos. Rompamos y limemos esas asperezas. Vamos a tratar un tema más adelante en esta serie acerca de resolución de conflictos, acerca del perdón. Mientras tanto, ahora comencemos a trabajar en la comunicación. No permitamos que la comunicación sea ausente de nuestros hogares. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pensando en esta última idea que les presenté. Cada vez hablamos menos entre familia y muchas de las veces que hablamos, la manera en la que hablamos no es la correcta. Así es que si queremos ser mejores emisores, tenemos que no solamente hablar y hablar por hablar. Tenemos que cuidar la manera en la que hablamos. Tenemos que ser sabios al hablar. Tenemos que ser prudentes al hablar. Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Iglesia, como emisores, no podremos comunicar eficazmente si nuestras palabras están siendo motivadas por la ira, si expresan enojo o si tienen una mala intención. No vamos a comunicarnos eficazmente si nuestra conversación, si nuestras palabras están motivadas por la ira o expresan enojo o tienen una mala intención. Los pecados descritos en el verso 8, este verso que acabamos de leer, se presentan tras una lista de pecados que vamos a llamar escandalosos. Previo al capítulo 8, Pablo presenta esta serie de pecados: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia. Y el verso 8 nos presenta estos otros pecados que no parecen ser escandalosos como los anteriores. Y que comúnmente, hermanos, he aquí el punto, comúnmente solemos permitir en nuestras vidas estas cosas, porque no son tan escandalosos como otros pecados. Hermanos, cabe mencionar, la Biblia no pretende categorizarlos. No es que unos son más graves que otros, no es que unos son más pecados que otros. La Biblia no pretende categorizarlos, aunque nosotros sí lo llegamos a hacer. No aceptamos esos pecados escandalosos, pero nos volvemos permisivos y justificamos la ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo y las mentiras. Y estos pecados, hermanos, Pablo los está relacionando en este pasaje con una mala actitud hacia los demás. Esta mala actitud no contribuye a la buena comunicación en la familia, obviamente. Al contrario, dañaremos la relación familiar, hermanos. Escuche bien, vamos a hacer daño a la relación familiar si solemos comunicar, o mejor dicho, si tratamos de comunicar con esta mala actitud. Vamos a hacer daño a la familia. Así es que, ¿qué podemos aprender de las palabras de Pablo para ser mejores emisores y mejorar nuestra comunicación? Primeramente, hermanos, no podemos permitir que el enojo dirija la conversación. No podemos permitir que el enojo dirija una conversación. Dios nos ha hecho seres con emociones, ciertamente. Y una de esas emociones es la ira. Pero la Escritura nos llama a controlarla para no dar lugar al pecado. Si queremos comunicarnos mejor, ciertamente debemos controlar nuestras emociones para no hablar de manera incorrecta en el calor de una conversación, hermanos. Yo sé que más de uno, y espero que así sea, estoy casi seguro que así, pero voy a poner esta esperanza para no sentirme solito. Tengo que reconocer
Acompáñeme, por favor. Pero yo sé que más de uno aquí nos hemos dolido cuando hemos hablado de manera incorrecta en el calor de una conversación. Si permitimos, hermanos, que la ira nos domine, daremos lugar al enojo y ese enojo nos va a llevar a actuar con malicia. Incluso nuestras palabras van a ser premeditadas. Ya vamos a traer todo un rollo en la mente, toda una serie de argumentos para escupir todo el veneno posible en esa conversación. Puede hasta ser una supuesta conversación para resolución de conflictos. No se va a arreglar nada así, absolutamente nada. Comúnmente solemos justificar una respuesta áspera, una expresión de enojo e incluso alguna acción maliciosa bajo el famoso, ay, es que me hiciste enojar. Eso no justifica absolutamente nada, hermanos. Sigue siendo pecado y sigue hiriendo a nuestros hijos, esposo o esposa. Eso no justifica nada. Eso hace daño a la familia y perjudica la comunicación en la familia. ¿Has dicho algo de lo cual terminas arrepintiéndote porque lo dijiste enojado? ¿Has dicho algo de lo cual terminas arrepintiéndote porque lo dijiste enojado? Espero que sí termines arrepintiéndote. Si no, tenemos que hablar más seriamente de otros temas. Pero hermanos, queridos hermanos, si queremos mejorar nuestra comunicación, tenemos que aprender a dominar nuestras emociones antes de herir a otros con nuestras palabras, ya que con ira o enojo podemos decir o hacer cosas que insulten y ofendan con gran facilidad. Van a fluir como mantequilla, van a salir una tras otra. Y en muchos de los casos quizá ni nos demos cuenta porque estamos actuando en el mero calor de la conversación. Los ánimos están subidos y la conversación toma el tono del conflicto en el que nos encontremos. De repente ni siquiera es un conflicto de casa. El camarada que se atravesó en el semáforo me hizo hacer un coraje que llego desquitándome con un hijo o con la esposa o con el primero que se atraviese en la casa. Y nos justificamos diciendo, es que me hicieron enojar. No es justificación para nadie, absolutamente para nadie, en ningún caso, hermanos. Si queremos mejorar nuestra comunicación, tenemos que aprender a dominar nuestras emociones. Y Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si no, vamos a herir a nuestra familia, vamos a lastimar a nuestra familia y vamos a fracturar nuestra relación de modo que se hará cada vez más difícil o se ausentará por completo la comunicación. Porque alguien dirá, con ese hombre no se puede hablar. Alguien dirá, no, con mi madre imposible hablar. Alguien dirá, es que esos hijos, tengo miedo de que me peguen. No llore, hermanos, no llore, hay esperanza, ahorita vamos a ver. Siguiente, que tus palabras no insulten u ofendan. Dice el versículo 15, insultos, lenguaje ofensivo. Hermanos, nuestra comunicación se verá afectada si los insultos y el lenguaje ofensivo forman parte de nuestro vocabulario. Qué triste y qué destructivo es que en las familias se permita como parte de su forma de hablar, porque así lo decimos, esta es nuestra forma de hablar. Y a veces como que nos jactamos un poquito de esto. Así hablamos aquí. Qué triste, qué destructivo que se permitan malas palabras. Palabras que insultan y son ofensivas. Solemos justificar esta mala manera de hablar con expresiones como, ay, así nos llevamos. Ojo, hijos, jovencitos. Solemos justificar malas palabras, ofensas, insultos con, ay, así nos llevamos. Pero dime, después de así nos llevamos, ¿no hay veces que has querido casi llorar por lo que te dijeron? Porque ciertamente te has sentido ofendido, te has sentido herido. Te haces el fuerte y buleas al que está a tu lado, pero te está
doliendo en el corazón la burla que te están haciendo y por eso te defiendes con más burla? Hermanos, no es real ese así nos llevamos. Lastiman las palabras, hieren las palabras. Tal vez tuvimos este contexto en nuestra niñez y así crecimos y decimos, es que así nos llevamos aquí, porque así nos hemos llevado siempre. Rompa ese patrón, hermano, está haciendo daño a la familia, está afectando la comunicación. Está afectando la comunicación con insultos y con lenguaje ofensivo. Hablábamos con Lili apenas que culturalmente en nuestro país, y voy a referirme quizá a nuestra ciudad, solemos usar palabras o expresiones que son nada más camuflajeadas o disfrazadas, pero son palabras vulgares, ofensivas. Pero les ponemos otro tonito y le cambiamos nada más la palabra, pero en el contexto quiere decir lo mismo que dice la palabra vulgar. Y tenemos muchas de esas. Podríamos analizarnos y tenemos un montón de esas palabras. Tenemos que desechar este vocabulario y no podemos permitir este vocabulario dentro de nuestras familias. Solemos justificar estas malas palabras, decía, ay, así nos llevamos. Es aquí en confianza. O queda entre familia. No, hermanos, eso lastima. Y la Escritura nos dice en Efesios, capítulo 4, versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Esta es la instrucción de la palabra. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Jovencitos, chicos y chicas, ¿sabían que la Biblia, que Dios mismo enmarca como un pecado grave el que ustedes llamen tonto a su hermano? Y lo compara con aquel que es culpado por homicidio. Nuestras palabras dañan severamente, mucho más de lo que logramos pensar, de lo que logramos percibir. Quizá tú dices, mi hermano aguanta, es bien carrilla también. No, estoy seguro que le está doliendo en el corazón, le está hiriendo y se está defendiendo. No es que aguante, está entrándole al quite porque tú estás siendo muy severo con él. Padres, tus hijos no son todo terreno, decimos, el Terrenator, dice el meme, ¿no? No, tienen un corazón sensible, que quiere ver el aprecio de sus padres, que quiere escuchar de ellos palabras de afirmación, no apodos, no insultos, no palabras vulgares disfrazadas de una mofa, no sarcasmo y doble sentido. Y esto es muy común en nuestros hogares y daña nuestros hogares y daña nuestra familia. La imagen en la mente de Pablo aquí en Efesios es probablemente la del deterioro, putrefacción, es decir, algo que está arruinado, corrompido. Vean lo que producen las malas palabras, el lenguaje ofensivo entre nosotros. Dice Efesios 5:4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Hermanos, parece que los insultos y el lenguaje ofensivo es culturalmente aceptable, ¿no? La gente de por allá, las tierras calientes, más calientes que aquí, bueno, más secas cuando menos, o hacia allá, hacia Carácuaro y todas esas zonas, más para allá adentro. Usted quizá conoce a alguien de por allá, espero nadie de por aquí sea de por allá, pero si lo es así, espero el Señor ya le haya transformado. Tienen un lenguaje y culturalmente uno los escucha y dice, se escucha como muy natural. Y lo justificamos. Y culturalmente lo aceptamos. Pero Pablo nos dice a los creyentes, hermanos, que esto es parte del pecado que debe ser desechado de nuestras vidas. Si queremos mejorar nuestra comunión, hermanos, nuestra comunicación en la familia, no podemos permitir en nuestro hogar dirigirnos a nuestro prójimo con malas palabras. Palabras que insulten, palabras que ofendan. No recuerdo el contexto de toda la escena, pero recuerdo muy bien una vez que mis padres me llamaron la atención porque simplemente yo le dije a un primo, valga la palabra, le dije menso.
y me regañaron severamente. Yo me acuerdo. O a lo mejor yo sentí que fue bien, un regañote. Entonces, esa y entre muchas otras más son palabras que nosotros permitimos. Padres, y algunas de esas son dichas de ustedes para con sus hijos. Están lastimando el corazón de sus hijos. Están lastimando quizá a su esposa o a su esposo. Quizá guarda respeto para con sus hijos, pero sus hijos ven como sus palabras son ofensivas para su esposa o para su esposo. Ahora, no solo las palabras insultan y ofenden, también las expresiones físicas, nuestros gestos, nuestras manos, nuestras expresiones faciales, también hay insultos en esto. De repente están los jovencitos allá afuera y piensan que nosotros no fuimos jóvenes y que no conocemos algunas expresiones físicas que son vulgaridades y ahí están haciéndolas afuera. No quiero delatarlos, pero son poco a comparación de las verbales que les hemos escuchado también hablar. Papás quizá no lo hablan así en casa, espero. A algún lado lo están aprendiendo, pero es su responsabilidad moldear otro tipo de vocabulario y sembrar en ellos otro tipo de conversación. Instruirles y exhortarles, reprenderles para que cambien su lenguaje. Ahorita vamos a tocar un punto acerca de esto. Siguiente, dejemos de mentir unos a otros, hermanos. Si queremos ser buenos emisores, si queremos tener buenas conversaciones, tenemos que dejar de mentirnos unos a otros. Oh, hermanos, cuidado con tan sutil pero terrible hábito que terminará por destruir la familia. La mentira no es piadosa en ningún momento. No tratemos de justificarla. Nunca la mentira es piadosa. No existe tal concepto. Lo hemos inventado para justificar nuestro pecado. Hay una mentirilla blanca. No, mentir es mentir y mentir es pecado. La mentira no es piadosa. La mentira tiene que ver, hermanos, con una intención del corazón. Por eso es un pecado mismo. Mentir es el intento de engañar con el propósito de obtener una ganancia personal, cualquiera que sea. Como dice un viejo refrán, decir una media verdad es una completa mentira. Y hermanos, ¿con cuánta facilidad solemos ocultar información? O dar información a medias. Basta con lanzar, escuche bien, basta con lanzar una pequeña mentira y no nos será difícil lanzar la siguiente. Y de repente, como un efecto dominó, irá cayendo una tras otra, una tras otra. ¿Y qué gran daño provocamos a la comunicación familiar con nuestras mentiras? En muchos casos parece que produce un daño irreparable. Cuando por años, años y años ha habido oculta información que termina destruyendo el hogar. ¿Cuánto daño puede ocasionar un no le vayas a contar a tu papá? Parece inofensivo. ¿Cuánto daño puede provocar? Piénselo bien, hermana o joven, cada que le digas a tu hermano, no le vayas a contar a mi papá. No le digas a mi mamá. ¿Cuánto daño puede provocar esto? O el simple, dile que no estoy. Fuera de la ganancia que está logrando obtener, o la pérdida que no quiere tener, cuando llega el del abono, usted está enseñando a su hijo a mentir. ¿Cuánto daño puede estar ocasionando? ¿Cuánto daño puede estar ocasionando cualquier intento de engañar con el propósito de beneficiarnos? Recuerdo mucho a un niñito que llegó a la iglesia, lo saludamos a su papá y le dijimos, hermano, no lo vimos el domingo pasado, lo extrañamos, y el hermano nos empezó a contar una historia. Y pues el niñito no tardó en decir, no es cierto, se levantó bien tarde y ya no quiso venir. Hermanos, cuidado con la mentira. Cuidado con lo que formamos en nuestros hijos.
Cuidado por el daño que podemos ocasionar a nuestra familia y el daño que podemos producir en nuestra comunicación familiar. Una afectación grave que va a producir dolor, que va a producir heridas y que va a destruir familias. Así es que si queremos mejorar nuestra comunicación, tenemos que empezar por ser mejores emisores. Aprender a hablar, a cuidar con sabiduría nuestras palabras, a medir nuestras palabras, a deshacernos de lenguaje ofensivo, de lenguaje que insulte. Hermanos, no terminé hoy. Comencemos por hablar. Estos son mis aspectos prácticos que quiero dejarle por hoy. Vamos a seguir con el tema de la comunicación. Comencemos por hablar. Hermanos, desconectémonos de las redes. Papás, no le dé miedo, no le van a pegar, apague el internet. Convoque a la familia. Ahora, sea sabio y busque esos tiempos sin invadir la privacidad, sin frustrar el día a día y la agenda de cada miembro de su familia. Sea intencionado en diferentes momentos en los que pueda usted abordar a sus hijos, a su esposa y conversar con ellos. Pero tome tiempo y comience a hablar. Oh, hermanos, que yo soy muy reservado y ore al Señor y busque palabras y sea espontáneo en su conversación. No necesita tener un discurso elaborado. Simplemente comience a hablar. Comience a hablar. Quizá es muy necesario reconocer nuestros errores y decir, hijo, pues yo nunca he hecho esto contigo, pero permíteme hacerlo. Vamos, te invito a un coco en la playa y platícame cómo fue tu día. ¿No? Bueno, ya si le echa más que el coco, unos camaroncitos o algo así, pues el hijo se lo agradecerá. Quizá habla un poquito más. Apaguemos el internet, apaguemos la televisión y cualquier otro ruido que interfiere en la comunicación, hagámoslo a un lado, hermanos, y empecemos a hablar, empecemos a hablar. Ahora, por favor, hermanos, evitemos hablar enojados, evitemos hablar en el calor de una conversación un tanto caliente. O vamos a decir cosas de las que nos vamos a lamentar después de haberlas dicho. Vamos a ofender a alguien en la familia, seguramente, si hablamos de esta manera. Y si has ofendido con tus palabras, de modo que arruinaste la comunicación, es necesario que pidas perdón a Dios por tu pecado, pero también es necesario que pidas perdón a quien has ofendido. Y de ahora en adelante, cuida tus palabras para no herir. Ahora, si no haces esto, hermano, si no confiesas tu pecado, si no te alejas de tu pecado y si no confiesas no solo a Dios, sino a quien has ofendido tu pecado, no esperes que la comunicación vuelva a restablecerse. Va a ser difícil porque has herido, has roto por ahí un circuito, no está haciendo contacto, el mensaje no está llegando, tus palabras están siendo ignoradas. Quizás el caso de muchos papás con sus hijos. Es que no me escucha. Échale ojo, ¿dónde está el cortocircuito? ¿Qué cortó esa comunicación? Y sé humilde y reconoce tu pecado delante del Señor. Y arrepiéntete de tu pecado y confiesa tu pecado a tus hijos y pide perdón para que puedas una vez más resarcir ese daño y entablar una buena conversación con ellos. Quizá en muchos casos no va a ser un trabajo fácil, hermanos. Pero les animo a confiar en la gracia del Señor. Les animo a buscar de su sabiduría. Les animo a sustituir ese lenguaje ofensivo, quizá vulgar en algunos de los casos, y sembrar la palabra de Dios en su mente y corazón. Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Que sea menos fácil que usted diga, me hizo enojar. Mientras lo que sale de su corazón sean palabras de vida, palabras de bendición, palabras de afirmación antes que palabras que insulten, que ofendan, que hieran el corazón.
No es un asunto automático, pero eso es un asunto de gracia, que si usted llena su mente y corazón de la palabra del Señor, lo que saldrá de su corazón será la palabra viva del Señor. Pero si usted está siendo alimentado por Facebook, por TikTok y por cualquier otro medio donde solo se hablen palabras obscenas, vulgares, donde solo se vean rencillas, ira y enojo, eso es lo que va a salir de su corazón. Así es que si queremos hablar de mejor manera, siendo buenos emisores, sembremos la palabra de Dios en nuestros corazones. Si nos hemos alejado, volvamos al Señor. Si nos hemos distanciado de la palabra, volvamos al Señor. Y entablemos una comunicación directa con Él por medio de la oración y busquemos de su gracia y pidamos de su ayuda y confiemos en su sustento diario para nuestra vida. Y no me refiero al sustento físico, sino que Él en su gracia nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad que le glorifique y que sea de bendición para nuestros hogares. Y por último, hermanos, en cuanto a lo que hoy vimos, hasta donde hoy nos quedamos, dejemos de mentirnos los unos a los otros. Por cualquiera que sea el caso, dejemos de ocultar información. Porque la verdad sale a la luz y termina destruyendo. Dios nos guarde de que en un momento ese daño sea irreparable. Dejemos de ocultarnos cosas, dejemos de mentirnos unos a otros. No solo con nuestras palabras, sino incluso con nuestras acciones, mostrando una cara que verdaderamente no es lo que nosotros somos. Hijos, jovencitos, es muy común y muy fácil ser unos en la escuela o en el vecindario y otros en casa o en la iglesia. Porque pues con una Biblia bajo el brazo, bien vestidos y con un buen lenguaje, Dios le bendiga hermano, buenos días, cualquiera puede pensar que es un buen creyente. Pero Dios conoce sus corazones, jovencitos. No traten de engañarse a sí mismos, no pretendan engañar a sus padres, porque quizá lo logren y sus padres piensen que son buenos hijos. Y sus padres piensen que en todo obedecen y en todo lugar se portan bien. Pero el Señor conoce sus corazones. Eviten la mentira. Y si han mentido y si han ocultado a sus padres, si han tenido una doble vida, es tiempo de venir a Cristo. Es tiempo de venir a Él y confesar su pecado. El Evangelio promete que hay vida, hay restauración, hay perdón de pecados para aquel que confía en Cristo. Y si tú has confiado en Cristo, no olvides que si hemos pecado y si confesamos nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados. Jovencito, no traerá bendición, como lo vimos en el tema anterior, no traerá bendición el que tú deshonres a tus padres. No tiene caso que sigas mintiendo. No ofendas a tus hermanos. Por juego que parezca, estás diciendo palabras que ofenden, palabras que no honran a Dios y palabras que son consideradas pecado delante del Señor. Puede ser un juego entre ustedes, pero yo sé que más de una vez han terminado en un conflicto grande. Quizá aún con golpes. Y se están lastimando y se están hiriendo y quizá cada vez se están distanciando más. Todos tenemos trabajo que hacer para restablecer la comunicación en casa. Aquí no es como llamar a Telmex y decir no tengo servicio, me lo vienen a reparar. Aquí usted la va a jugar de técnico, aquí usted va a pelar cables, a unir cables, aquí usted va a limpiar los puertos y vamos a restablecer la comunión todos, la comunicación todos como familia. Hijos, padres, esposo, esposa, todos tenemos chamba que hacer. Si queremos mejorar la comunicación en casa, todos tenemos algo que hacer. Tenía mucho más que decirle, pero vamos a verlo la siguiente semana, quizá las siguientes 2 semanas, porque aún faltan buenos puntos acerca de esto de la comunicación, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y que nos dé de su gracia para mejorar en esto, porque así Él será glorificado y nuestra familia será grandemente bendecida. Si queremos formar familias sólidas, necesitamos, hermanos, mejorar nuestra comunicación para preservar la armonía familiar.